así una fecha cerrada para que se pueda realizar la presentación. De todas formas, como ya se envió, ya se enviaron esto de las fechas y demás, entonces a mí es bastante importante que muchos de ustedes ya pudieron enviarlo, entonces ahí se nota que ya se entendió, ¿no? Lo bueno del video es que si lo podemos descargar, entonces uno lo puede ir revisando constantemente, puedo decirlo, hasta que lo pueda asimilar, ¿no? Son 7 pestañas, las 7 pestañas tenían que realizar un cierto ejercicio, ya estoy revisando en este momento que varias personas me enviaron esto, y bueno, ahí por ejemplo, el Excel no les di yo, ¿no? No les pasé el Excel porque la situación era que ustedes presenten su trabajo en la medida que ustedes también puedan resolverlo, ¿verdad? También quería ver la creatividad y algunas cosas que pienso que son importantes para esto, ¿no? Ya vi, por ejemplo, que muchos ingresaron, por ejemplo, las series muy bien. Pues, tal vez les puedo compartir después la gráfica de la de ecuación potencial, también lo hicieron muy bien. La demanda lineal, la hiperbólica, el equilibrio de mercado, lo han representado de forma excelente. Entonces hay estas personas, por ejemplo, inclusive en los con los dos ejemplos que nos dimos, de esa misma forma lo han presentado y parece excelente que estemos manejando el Excel en este nivel. Voy a presentar un trabajo, no los voy a mencionar, porque seguramente está también acá con nosotros la persona que realiza este trabajo. No lo voy a presentar con el afán de nada, ¿no? Simplemente con indicarles que también se pudo realizar, ¿no? Son 7 pestañas, no son fáciles ni difíciles, yo les puedo decir, pero de alguna manera este es el trabajo que más me agradó, entonces yo se los presento. La persona que presentó el trabajo también está en la clase, así con su permiso, pero no voy a exponer tampoco su nombre ni nada, solo vamos a presentar el trabajo y vamos a ver que lo hizo como se solicitó, ¿sí? Entonces, eso me voy a tomar un tiempito para hacer esa presentación antes de abordar nuestro tema como tal, y ustedes pueden ir ahí revisando qué es lo que vamos haciendo, cómo vamos analizando todo esto, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos este tema de- aquí está. Entonces, aquí les presentaré, por favor, para los que no han visto el video, tal vez con esta presentación se animen a verlo, ¿no? También, porque es algo que les va a servir, ¿no? Obviamente, ¿no? En el ámbito laboral, en los estudios, en todo, ¿no? Primero, en el video, si ustedes recuerdan, dimos una serie cualesquiera, ¿sí? Aquí el compañero, la compañera, no lo vamos a decir, no lo voy a comentar tampoco. Hizo un interesante diseño, miren, cómo empezó desde la configuración de una serie cualquiera, se dio algunos valores dispersos. Esto se llama diagrama de dispersión, ¿sí? Eran aquí el valor, aquí el otro, aquí el otro, aquí el otro, aquí el otro, etcétera, ¿no? Es un diagrama de dispersión. Entonces, con estos valores, lo que hizo es primero graficar estos valores, ¿no? Y les dijimos que existía la forma rápida de graficarlos, que directamente esta gráfica se hacía en insertar y en gráficos de dispersión. Todo lo hicimos con gráficos de dispersión, por eso el tema que yo tengo algún problema con estos gráficos que fueron los más recomendados, pero en dispersión lo hicimos y le pusimos la ecuación el cuadrado sabemos que es el coeficiente de terminación, que mide más o menos cuál es la aproximación de cada uno de estos puntos. Aquí es 0,32, es una baja, muy baja la aproximación que nos da esto porque hay puntos muy alejados, ¿no? Entonces, esta no se puede acomodar, por ejemplo, a una ecuación lineal. Seguramente esta ecuación se puede acomodar tal vez a una ecuación irregular de este tipo, más o menos, o una ecuación parabólica, polinómica, etcétera. Entonces, pero una lineal se acomoda con un alto grado de error. Si esto es arriba de 80, ustedes lo van a revisar en estadística, tenemos un buen nivel de significancia.
y así es como se indica, ¿no? Entonces él replicó, aquí lo puso en el eje de las alturas, puso meses, y en el de las ordenadas se puso toneladas, como se indicó en el video. Bien, entonces tenemos eso. Después, posterior a esto, lo que él realizó es la pestaña de ecuaciones. Teníamos una variable independiente y otra variable dependiente. Esto es una regresión, ¿sí? El nombre como tal de esto, acuérdense, se le denomina regresión lineal. Es lineal porque tiene este tipo de expresiones. Permítanme, por favor. Ya, mil disculpas. Era algo importante. Entonces, le estaba comentando, por ejemplo, esta es una ecuación. Esto es lo que ustedes pueden aplicar. Inclusive este gráfico, miren cómo lo hizo el compañero. Es un gráfico bastante interesante que tiene ya tiene una performance, ¿no? Si este gráfico ustedes lo copian directamente, lo hacen un control C, un control V, inclusive este gráfico de ecuación potencial podría ir a un tema de tesis. Este gráfico podría ir, ustedes quieren demostrar la relación que existe entre una variable que depende de otra. ¿Sí? Esta es la relación que existe, esta ecuación. Esto se puede normalizar, esto se puede poner de forma predictiva, esto se le puede aplicar en los diferentes estadísticos que se encuentran y demás. Entonces, en este sentido, yo les comento que todo esto se podría de alguna forma graficar y se podría dar este resultado. Entonces, esta ecuación, por ejemplo, es cuadrática. Y si ustedes van acá, miren cómo ingresó también la ecuación, como en el video les indiqué, ¿no? Primero que pongan 3 multiplicado por esta celda, que es la celda X, y que lo elevemos al cuadrado con el sombrerito, ¿no? Para elevar al cuadrado. Y todas las demás tienen este valor, ¿sí? Entonces, voy viendo que aquí, por ejemplo, está bastante importante y bien desarrollado el ejercicio. Después tenemos la demanda lineal como tal. Miren, las 3, 4, 5, 6, 7 pestañas. Las 7 pestañas están acá. Entonces, esto, miren, es una demanda lineal. Nos va a servir para graficar. La ecuación como tal es esta, las cantidades del bien X, el precio del bien X, y aquí están los valores, ¿no? Esto también es una gráfica de demanda que está en el video cómo se realiza. Aquí, por ejemplo, yo les puse que primero pongamos aquí los valores de X y después los valores del eje Y, ¿no? Entonces, esto es como en el eje Y, en el eje de las ordenadas, está generalmente el precio. Y en el eje de las X, lo pusimos primero acá. Entonces, como Y es igual a X, esta ecuación está despejada y de esta forma como se da una ecuación de demanda. Después vimos una ecuación hiperbólica, miren cómo lo realizó. Entonces aquí había todo esto, creo que está así de forma tal vez un poco más detallada, con algunos, nos tomamos el tiempo para poder revisar este ejercicio de forma em, más minuciosa, hiperbólica, miren, este sentido, esta gráfica que él lo hizo. Yo no le veo, tal vez ustedes podrán tener otro tipo de visión, otro tipo de apreciación, pero yo aquí veo que y el compañero que hizo esto hizo un excelente trabajo. Esto tranquilamente se copia, se le pega en la tesis, se le marca la fuente, se le detalla cuál es la manifestación, cuál es eh, la representación de esta gráfica y tranquilamente va en un tema de tesis, ¿no? Entonces vamos en ese sentido. Nos vamos acá a equilibrio de mercado, y en equilibrio de mercado las dos opciones lo vio, ¿sí? En equilibrio de mercado tenemos dos ecuaciones de oferta y demanda. Entonces yo voy allá, ya vamos a ingresar a esto del equilibrio de mercado, vamos a ver elasticidades, esos temas que también nosotros estamos yendo por el otro extremo, nosotros estamos yendo en el detalle. Tal vez ustedes compartirán algunos compañeros que están tal vez en el turno de la noche o en otros cursos en la misma universidad revisando este análisis matemático uno y dirán, pero nosotros ya estamos en equilibrio, eso ya vimos nosotros el tema del equilibrio, pero tal vez vieron un tema de equilibrio poco superficial. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, la clase del día de hoy, en la parte teórica, es de la ecuación de Slatsky. Esa ecuación de Slatsky, a ustedes tienen que darles luces para poder poner temas de tesis. Ese tiene que ser lo más importante en este momento. Abordar un tema de tesis con la ecuación de Slatsky. Yo podría poner cómo se acomoda la ecuación de Slatsky en el mercado boliviano
sobre todo en los comerciantes, minoristas de microempresa. Ya, listo. ¿Cómo se va acomodando? Y nosotros vamos a ver hoy qué significa, qué apreciación tiene la ecuación de Slasky, cuáles son sus propiedades, etcétera. Entonces, hoy, por ejemplo, podría desglosarse un tema de tesis sin lugar a dudas, sin ningún problema, pero todo depende de cómo lo vayamos revisando nosotros, ¿verdad? Entonces, la apreciación que cada uno tiene es esa apreciación la que nosotros vamos a eh, ingresar primero, y desde ya uno va teniendo los temas de tesis. Todos podrían ser temas de tesis muy bien desarrollados, por cierto. Aquí nosotros hicimos dos ejes. Este eje, como ustedes pueden ver, es si le damos doble clic ahí, en el gráfico que el compañero nos presentó, podemos ver una ecuación potencial, vimos que se presentar la ecuación del gráfico, aquí lo puso eso, inclusive el r cuadrado más lo hubiese presentado, miren ahí, pero no corresponde en este caso el análisis r cuadrado, por eso no se puso. La ecuación como tal de esta gráfica, los tantos valores se encuentra ahí, ¿no? En qué valor se está utilizando acá, y bueno, aquí vamos bien. Lo hizo en dos ejes, porque un eje representa, no es la misma coordenada, ¿ven ustedes? Aquí desde el 0 hasta el 90 y aquí desde el 0 hasta el 1000. Entonces no es lo mismo, por eso, por la misma situación, son diferentes los ejes. Pero él también lo quiso representar de la forma, miren, ahí, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. El precio es 3, la cantidad es 27. El precio es 3, la cantidad es 27, y tal vez existió un pequeño error simplemente en la apreciación. Entonces aquí está, precio 3, la cantidad es 27, y ahí está, ¿no? La ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta en un solo eje con una sola medida en ambos ejes, y aquí está el precio, ¿sí? Entonces hasta aquí él lo realizó de forma muy exitosa, contundente, como nosotros lo hemos realizado en el video. Después tenemos este tema de impuestos, que nosotros lo vamos a ver en súper detalle, pero este es un gráfico que ustedes ya lo van a saber cómo hacer. Entonces vamos a ver la parte teórica de qué es un impuesto, qué es un subsidio. Después vamos a ver también en diferentes sectores, al comercio, a la producción, al servicio, a la importación, a la exportación, etcétera, etcétera. Entonces va a existir, de este tema de impuestos, va a existir todo un meollo de subdefiniciones que nosotros los vamos a realizar. Aquí en una primera instancia tenemos la demanda, que no se va a mover para nada. Tenemos dos ofertas, una oferta de este tipo y una oferta con el impuesto, ¿verdad? Entonces acá, aquí se ha podido asimilar de forma extraordinaria y correcta todo esto. Bien, para mí, a mí me place que pueda yo recibir un trabajo realizado de este tipo. Podría decir dos cosas en este momento. O está muy sencillo lo que estamos haciendo, o realmente hay personas que estamos aplicándonos bien y estamos revisando, volviendo a ver. Ojo que todo lo que les estoy dando, este videíto que le he dado, y con esta apreciación que tiene el compañero que realizó este ejercicio, esto les va a servir para toda la vida. Graficar esto, utilizar esto, realizar esto, manejar, ponerle un formato que no sea pues aquí que yo me tenga que poner porque a mí me gusta el rosado y yo le ponga, pues no sé, el rosado, ¿no? Yo le pongo un rosado, aquí que le dé un color diferente. O sea, tenemos que nosotros, como les dije, tratar un poquito de que el trabajo sea pues visto por otras personas investigadoras, ¿verdad? Que puedan decir, ah, mire, esta persona realmente se esmeró en el trabajo, ¿no? Se esmeró, esto yo lo presento en un slash y hago una presentación en el mercado con un incremento de un impuesto de 3 bolivianos, puedo decir. Esta es la oferta de cierto artículo, cualquiera. Yo me doy un artículo en este momento y hago ese análisis. Nosotros como consumimos todo, los propietarios del refresco Coca-Quina y la Chiti Coca-Quina me dijeron, estas son las ecuaciones. El economista que trabaja ahí me dijo, tenemos estas ecuaciones estimadas, nosotros las hemos estimado, en la empresa había algo, hemos hecho algunas proyecciones, pero nosotros queremos, estas son la ecuación de la Coca-Quina, la ecuación de la oferta, y es la ecuación de la demanda de la Coca-Quina. La sensibilidad, la elasticidad, que todavía no lo estamos viendo con temas, es esta. Pero nosotros queremos subirle esa Coca-Quina que vale 8 bolivianos, queremos subirla a 11, porque la Coca-Cola está a 12 y realmente las utilidades nos dan. Ya, vamos a hablar de la Coca-Quina que vale 7, 6. Le queremos subir 3 pesos a la oferta. ¿Qué es lo que va a acontecer en el mercado? Se va a retraer. Aquí
ese tipo de cosas se van analizando. Entonces yo con este gráfico puedo realizar esa presentación, puedo decir, esta es la ecuación, existe esta variación que ustedes pueden ver acá, se van representando de forma tal vez gráfica, tal vez con una mejor estructura, se va presentando pues esto, ¿no? Y la gente también, con ese mismo impacto, también va reaccionando y va dando su punto de vista. Y mientras mejor se entiende el gráfico, mientras más detallado sea el gráfico, la gente va a entender de mejor forma. Pues aquí, por ejemplo, el compañero se tomó la molestia de dar de 3 diferentes colores para cada una de estas variables y poner también en estos colores las variables. Por ejemplo, miren, yo en el detalle veo la ecuación de oferta uno, por ejemplo, esta ecuación de oferta uno tiene este detalle, ¿no? Y es un color naranja que va en combinación con el rojo, ¿verdad? Esta ecuación verde es un color verde agua, de fondo verde agua, pero hasta ahí los voy presentando así, ¿no? Que va con unas letrillas un poco más oscuras, que también va en combinación. Y también acá, miren acá, de la misma forma el azul va en ese sentido, con una combinación, y que para nada se nota poco responsable, poco serio el trabajo, ¿verdad? Yo veo un excelente trabajo, entonces podemos nosotros decir que este compañero entonces se esmeró bastante en hacer esto. Y por ende es bueno compensarlo, ¿no? No con la nota que le vamos a dar a todos, ¿no? Tenemos que compensarlo con algo más. Este trabajo es un poco el que sobresalió. El resto del trabajo no digo que está mal, solo digo que hay personas que nos podemos nosotros ponerle un poco más de empeño a algunas cosas y el compañero o la compañera que hizo este trabajo le puso ese empeño, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí, por ejemplo, la sexta. Hasta aquí más o menos que en el video ustedes se darán cuenta que ya no expliqué esta parte yo. Yo lo dejé un poquito más, que ustedes lo aborden. Y, y esto le dije ya, ustedes lo grafican simplemente, que ustedes dije en el video. Pero aquí ya lo hizo. Aquí encontró los números, puso las ecuaciones, de la misma forma que vimos en el anterior, le dio un formato importante, esto es de presentación tranquilamente, yo voy con este slash y voy a representar la ecuación del producto cocaquina en el mercado de la ciudad del Alto, con la demanda, el ingreso total y el ingreso marginal, donde la demanda me va a representar cómo los ciudadanos de la ciudad del Alto, las personas que viven ahí, tienden a consumir esta bebida. El ingreso total me manifestará cuánto de ingreso ellos perciben y cuánto de ese ingreso ellos van a dar para que se pueda tener este tipo de relaciones. O sea, ellos de alguna forma van a mencionar eso. Y por último, el ingreso marginal será cuánto están dispuestos a no tomar Coca-Cola por tomar cocaquina. Entonces, a dejar de consumir un producto para consumir otro. Entonces, todas estas explicaciones, obviamente, de forma teórica, todavía no llegamos, porque yo tengo que puntualizar muy bien estas explicaciones. Pero en el video, de alguna forma, yo les traté de brindar esto. Esto es la primera, esta es la clase uno simplemente que no pudimos darla por un tema que yo les comenté, que ya me vacuné con esto del COVID y es obligatorio en mi trabajo, entonces tenía una hora. Y, bueno, hice este video para que lo puedan entender. Y me place mucho encontrar este tipo de trabajos que les estoy yo presentando. Yo no realicé esto, les aclaro. Uno de ustedes lo hizo y lo hizo de forma extraordinaria, podría decir eso. Entonces, eso indica, yo les dije, ¿no?, que presentáramos aquí el trabajo de esa forma, que hagan esto, que vayamos viendo también estas cosas. Sí, yo quiero que se presente así, porque yo lo veo serio así, ¿no? Yo lo veo un poco más detallado, lo veo más explícito. Es porque muchas personas puedan, de este trabajo, puedan y tengan la facilidad de poder exponerlo sin ningún problema. Esa es la intención, ¿sí? No lo hizo él así, por si acaso, yo estoy dando el ejemplo, por una así decir, ¿no? A mí me gusta tal vez el color rojo, pues yo quisiera ponerlo así, el trabajo así, como que contrasta, a mí no me interesa mucho esto, le voy a poner así, así, como que ya no hay una combinación, esto no está bien dirigido, estas partes no están separadas, o sea, vean ustedes cómo se va desarrollando un trabajo y cómo nosotros vamos viendo las formas, y eso implica este tipo de trabajos que quiero resaltar, que algunos permítanme por favor
brindarme un poquito de tiempo para poder hacer eso. Este tipo de trabajos merecen pues ser recompensados, ¿sí? Merecen. Y el resto de los compañeros que me presentaron, yo les seré franco, no fueron malos, están de la misma forma, están idénticos a este trabajo. Entonces, bueno, gracias a los que presentaron, no los voy a mencionar por obvias razones, no soy ese tipo de persona, pero veré que en las notas todo sea premiado y demás, ¿no? Entonces, ahí eso les quería compartir, por favor, no se aburran, es algo que es parte de la materia, yo no les estoy dando aquí otra cosa que no sea microeconomía en Excel, y, y eso me agradó bastante, ¿sí? Por eso yo un poquito voy compartiendo esto, pero sin embargo, sin desviarme del tema ya, y es momento de comenzar con esta parte teórica, entonces comenzamos. Si alguien no tuviese alguna duda, perdón, no diré bien, si alguien tuviese alguna duda, alguna consulta, algo que quiera mencionar, alguna apreciación que tenga, etcétera, entonces este es el momento, antes de comenzar nuestra clase, consultas, dudas, sugerencias, de todo. No siempre vamos a recibir buenas cosas, ni ustedes mismos. En el trabajo no siempre van a recibir flores, no siempre van a recibir aplausos. A veces van a tener que recibir pues alguna que otra observación a lo que se está haciendo. Y eso es bueno recibirlo, porque eso quiere decir que no estamos haciendo bien las cosas. Eso nos tiene que decir que no estamos haciendo bien las cosas y que tenemos que mejorarlas. Eso quiere decir. No es con el afán de que, bueno, lo haré sentir mal y demás. No pienso así. Pienso que si en algún momento ustedes se expresan y me dicen, ¿sabe qué? Existe este problema, entonces yo lo entenderé también desde ese punto de vista. Entenderé desde el punto de vista desde que hay que cambiar algunas cosas, hay que mejorar algunas cosas. Entonces, bueno, como les comento, estoy presto a poder escucharlos antes de comenzar la clase, y ya después comenzamos la clase y después nos remitimos exclusivamente pues a lo que vinimos, ¿no? A las cosas que vinimos, y a empezar la explicación del tema de Slasky, como les comenté. Slasky es nuestro tema del día de hoy, un tema muy importante. Yo me animo a decirles con toda franqueza que este tema tiene que ser un tema de tesis. Entonces nosotros tenemos que llevar este tema para que sea un tema de tesis, y algún que otro trabajo tendrá que surgir de todos los 70 y tantos estudiantes que son. Tendría que surgir algún trabajo importante para poder presentar, ¿sí? Un trabajo de investigación. Ustedes tienen su instituto, y yo les animo a que investiguen. Y la investigación en microeconomía es trabajo de hormiga. En microeconomía nadie quiere hacer trabajos porque todos somos flojos. Me incluyo. Me incluyo tal vez porque el factor tiempo a mí no me favorece mucho, ¿no? Pero si yo fuese estudiante y mi única finalidad en este momento es estudiar, y mis papás están costeando mi estudio para que yo de alguna forma también me dé satisfacciones a futuro, entonces me dedico a realizar pues si quiero un trabajo de investigación que puede estar pegado ahí en el muro del Instituto de Investigación de la carrera de Economía. Y si sobresale y si es bastante eficiente, podrá presentarse inclusive a algún otro instituto donde se pueda dar la apreciación pertinente. Y si es que todavía es aún más importante que eso, entonces tal vez se podrá enviar inclusive este trabajo al Banco Central para el concurso de economistas, se podrá enviar al BBVA a nivel latinoamericano para la apreciación. Este trabajo podría ser resaltado, ¿sí? Entonces siempre se hace las cosas desde lo básico. O sea, nadie en este momento pienso que consigue las cosas así por conseguirlas simplemente. No, vamos consiguiendo de forma tal vez un poco más pausada y demás. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Bueno, para mí es un agrado. Disculpe que les tomé tal vez un tiempo para poder presentar el trabajo de otro compañero, pero quiero animarles también. Quiero animarles a que vean el video, aquellas personas que no han presentado su trabajito, que vean el video, que vuelvan a replicar eso, que vean también que esas cosas les van a ir sirviendo a aquellas personas. Tal vez también estoy equivocado, y tal vez muchos de ustedes tendrán un nivel bastante avanzado de Excel, y las cosas que hacemos acá son tonteras, tal vez no, pero bueno, tal vez no han visto la cuestión aplicación en economía, y bueno, espero que el aporte esté ahí, ¿no? La ecuación de Slasky, les presento por favor,
A ver, les dejaré pues un tiempo, por favor, para que puedan de alguna manera expresarse. Los escucho, a veces unos 5 minutitos nos daremos. No tenemos mucho tiempo para conversar. Hay ratos y a veces es importante hablar, es importante opinar, es importante criticar también, siempre y cuando la crítica sea constructiva. Entonces, a ver, los escucho, por favor. ¿Nadie? Ya. Entonces, bueno, comenzaremos, por favor. Les haré la presentación del nuevo tema. Es la ecuación de Slaski. Ahí está. Entonces, bueno, comenzaremos conversando, perdón, comenzaremos indicándoles pues, quién fue esta persona, eh, qué aportes dio en la economía y demás. Entonces, para poder de una forma revisar con ustedes algunos aspectos, perdón, de nuestro autor. ¿Sí? Bueno, el efecto de la ecuación de Slaski se da exclusivamente cuando hablamos de el efecto zeta y el efecto precio, ¿sí? Esos son los que nosotros vamos a ir replicándolos ahora. En economía, la ecuación de Slaski también está desarrollada por este matemático y economista ucraniano, ¿sí? Jevgenij Slaski, quien describe esencialmente lo que son los cambios en la demanda marshalliana y la demanda egipciana, que en este momento tal vez no podemos realizar una referencia idónea por el momento, ¿no? Pero lo vamos a ver. Dos efectos nacen de este señor, el efecto sustitución y el efecto renta. ¿Sí? Él, como es matemático, utiliza lo que son las derivadas parciales y posteriormente en las derivadas implícitas, ¿no? Eso que ustedes tal vez están un poco familiarizados. Ya para estudios superiores lo que hace este señor es utilizar las derivadas no solo implícitas estas derivadas del tipo que les menciono, sino también ya hace el estudio. Hay muchos predecesores de la escuela del señor Slasky y que en el día de hoy utilizan la variable compleja para poder realizar este tipo de ecuaciones. Entonces, este señor ucraniano, economista y matemático, es una combinación importante que se va desarrollando. Lo que hace es simplemente ingresar estas ecuaciones en un modelo económico y matemático para que nosotros podamos reflejar este ejercicio y lo podamos tener acá. ¿Sí? Avanzaremos. Las, eh, a menudo los economistas se interesan en saber cómo varía la conducta del consumidor. Permítanme, por favor, porque esto yo les voy a compartir. Este es el efecto sustitución, por ejemplo, ¿sí? A ver, permítanme esto un segundito. A menudo los economistas se interesan en saber cuál es la relación. Veamos si estamos compartiendo. Sí, ahí está.
estoy compartiendo esto aquí. Es el efecto sustitución. A menudo los economistas se interesan en saber cómo varía la conducta del consumidor. Todos queremos saber eso. Si mi producto lo lanzo el día de hoy, un producto, no sé, yo me dedico a costurar chalecos y por el frío, harta demanda de chalecos tengo. Entonces quiero saber, me interesa saber cómo varía la conducta del consumidor. ¿Sí? Yo soy el consumidor. ¿Cómo varía la conducta cuando varía el entorno económico? Entonces, los chalecos serán de de la misma venta. ¿Podré venderlos en la ciudad del Alto como en Oruro? Eso es lo que quiero saber. Y todos los economistas queremos saber eso. Mi producto podrá ser interdepartamentalmente bien recibido. Yo hago estos chalecos que son de plumón, aunque ahora ya son de sintético porque ya la pluma de ganso está muy escasa. Entonces simplemente tengo el chaleco de forma sintética. Entonces lo que yo quiero analizar en este momento es dar una respuesta a la elección de un bien cuando varía el precio de este. El caso que analizamos en este capítulo es la respuesta del consumidor en su elección de un bien cuando varía el precio. Aquí dice que es natural pensar, cuando sube el precio de un bien, desciende la demanda. Esa es la ley de la demanda, es la ley decreciente de la demanda. El precio de la Coca-Cola está a 1.50. La personal, yo le compro la casera cuando como mi salteña y está a 1.50. Pero el día de hoy me entero que la casera tiene la promoción de dos personales a 2 bolivianos. O sea, la Coca-Cola me sale a 1 boliviano, descendió su precio. Entonces yo diré, como es uno de mis bebidas favoritas, voy a tomar dos personales de Coca-Cola, porque le aumento 50 centavos al anterior que tuve y puedo tomar como 2 vasos, que es lo que equivale a una persona. Y para mí es placentero eso. Entonces va a incrementar mi cantidad demandada de este bien. Ese ejemplo que les doy se denomina ley de rendimientos decrecientes y es parte de la ecuación de la demanda con pendiente negativa, ¿sí? Que va de izquierda a derecha de forma decreciente. Entonces es natural pensar que cuando sube el precio del bien, desciende su demanda. Sin embargo, es posible encontrar ejemplos en los que la demanda óptima de un bien desciende cuando baja el precio. Ojo, ojo, miren esto. Es posible encontrar algún ejemplo en los que la demanda del bien desciende cuando baja el precio. ¿De qué bien estaremos hablando? Cuando, eh, cuando baja su precio, también baja su demanda. A ver, imagínense, baja el precio de la Coca-Cola, 1.50 a 1 boliviano. Pues ya nadie quiere consumir Coca-Cola. Baja también la demanda de ese bien. Entonces, no es la Coca-Cola, porque si baja el precio de la Coca-Cola, algunos que están tomando su cocaquina, están tomando su cascarita, prefieren tomar la Coca-Cola. ¿Sí? Por el sabor, por la propaganda, por el marketing, por lo que ustedes deseen. Esa es la conducta que tiene el consumidor en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Entonces, no estamos hablando de este bien, por si acaso. Cuando baja su precio, también baja la demanda. O sea, baja el precio de la Coca-Cola y la gente ya no quiere consumir. Parecería que es una relación ilógica, pero hay ese tipo de bienes. Los bienes que tienen esa propiedad se los denomina bienes Giffen, como ustedes lo han investigado y me enviaron también sus trabajos. En este momento es placentero poder agradecer eso. Ustedes ya saben entonces de qué estamos hablando. ¿Algún ejemplo de un bien Giffen? ¿Alguien tiene algún ejemplo de un bien Giffen? Los que hemos realizado esto del bien Giffen y en nuestro entorno, en nuestro país, dijimos, ¿recuerdan un trabajito que tuvimos el anterior? La sal, dice, ¿La sal? Licenciado,
Ana, te escuchamos. Licenciado, bueno, a lo que yo pude averiguar de un bien Giffen, licenciado, es un bien en el cual no tiene muchos sustitutos. Entonces yo a lo que he podido eh, observar, yo diría que sería bien el Internet, ya que tienes, digamos, Internet en la que puedes acceder por Wi-Fi, o bien puedes comprarte paquetes de Internet. Ya, sí, es un ejemplo de bien Giffen. ¿Qué tiene que hacer? Dice generalmente un bien Giffen, llenar el vacío consumiendo más de ese bien. Un ejemplo de bien Giffen, podría tal vez catalogar lo que nos indica Ana, la curva de demanda es del bien Giffen. La curva de demanda de un bien normal, por ejemplo, tiene una pendiente negativa, pero los bienes Giffen pasa completamente lo contrario, ya que su curva de demanda tiene pendiente positiva. ¿Sí? A medida que se va incrementando tal vez el precio, pero la relación sería diferente, si va incrementando la cantidad demandada, también se incrementa el precio, ¿no? Ese tipo de características tiene el bien Giffen. Deben darse dos condiciones fundamentales para que podamos considerar un producto como un bien Giffen. Uno, tiene que ser un bien inferior, es decir, que todos los productos que se encarguen de cubrir esa necesidad básica de los consumidores, su demanda aumente, la renta de los consumidores cuando esa disminuye. Prácticamente este bien tiene que ser indispensable. Y dos, la escasez de productos sustitutivos, como nos menciona también Ana. Entonces, en este tipo de situaciones, eh, el bien Giffen lo estamos realizando, en el ejemplo de Ana, estamos viéndolo, el bien Giffen en el lado opuesto, ¿sí? Cuando se incrementa la cantidad demandada, incrementa también el precio y la pendiente positiva es la que él le concede a un bien Giffen la propiedad fundamental, ¿sí? Bueno, entonces, por el momento, gracias Ana, porque estamos ahí para seguir participando y eso me alegra. Vamos a hablar ahora del efecto sustitución. Cuando varía el precio de un bien, se observa dos tipos de efectos, ¿sí? A ver qué efectos se presentan, a ver si nos podrías un poquito colaborar también, Ana, en este aspecto. Cuando varía el precio de un bien, ¿qué tipo de eh, situaciones se puede presentar? Tal vez, licenciado, digamos, no podría acceder en algunos paquetes de internet porque ya no me alcanzaría el presupuesto, o bien sustituir un bien por el otro, dejar a un bien por el otro. ¿Ya? Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí tenemos en el párrafo, si tal vez ustedes no pueden dar una buena lectura por los dispositivos que tienen, varían tanto la tasa a la que está, y puede intercambiarse este bien por otro, como el poder adquisitivo total de nuestra renta. Si, por ejemplo, se abarata el bien uno, si algo vale, nuestro ejemplo de la Coca-Cola, podemos poner ahí, ¿no? Si nuestra Coca-Cola valía un cierto precio y se abarata, disminuye el precio del bien. Significa que tenemos que renunciar a una cantidad menor del otro bien para poder comprar el bien uno. ¿Sí? Tengo dos bienes. El bien uno se abarata. ¿Sí? El bien uno que costaba, la Coca-Cola que costaba 1,50, ahora cuesta un boliviano. Y que tenemos que renunciar a una cantidad menor del bien 2 para comprar del bien uno, indica, ¿no? Entonces, en dos bienes que tal vez puedan ser sustitutos, podría realizar eso. Si fuesen complementarios, tendría otro tipo de análisis, ¿verdad? La variación del precio del bien uno altera la tasa a la que el mercado nos permite sustituir el bien 2 por el bien uno. Si varía en el precio del bien uno Coca-Cola y el precio del bien 2 Cascarita, puedo tal vez de alguna forma, y la renta permanece constante, yo tomar la opción de, tal vez, si la Cascarita está a 1,20 y la Coca-Cola estaba a 1,50, que generalmente es el precio de mercado, entonces la Coca-Cola baja un boliviano.
y la cascadita no se mantiene, se tiene que mantener ese precio, porque dentro de la cascadita y dentro de su estructura de precios, y no solo dentro de sus estructuras de precios, sino que también dentro de todos los gastos que implican poder poner una botellita de cascadita en la mesa, sí o sí con las utilidades, sueldos y salarios, impuestos, etcétera, tiene que salir a 1,20, no puede salir a menos de eso. Pero Coca-Cola, como es una transnacional, se basa en economías de escala y hace que los costos se minimicen por mayores compras. Entonces, ¿qué es lo que acontece en ese momento? Lo que acontece es lo siguiente, que sustituyo la cascadita, que estoy encantado de tomarla todos los días, producto nacional, por la Coca-Cola. Pues ya no consumo la Coca-Cola, aunque haya bajado a un precio de un boliviano. O viceversa, yo no, uy, qué bien, yo estaba tomando cascadita, pero a mí me gusta Coca-Cola. Y bajó, uy, entonces yo consumo Coca-Cola. Esa es también otra reacción, ¿sí? Entonces varía la relación de intercambio entre los dos bienes que el mercado ofrece al consumidor. La relación de efecto-sustitución se basa en eso. Cuando varía el precio de un bien, se observan dos tipos de efectos. Varían tanto la tasa a la que puede intercambiarse el bien, por otro lado, como el poder adquisitivo total de nuestra renta. Efecto sustitución. Al mismo tiempo, si se abarata el bien uno, significa que podemos comprar una mayor cantidad de dicho bien con nuestra renta monetaria. Ese es el ejemplo que les decía. Costaba a unos 50, pero hay la promoción de la casita, dice, 2 personales a un boliviano. Uy, ya. Entonces voy a comprar una cantidad mayor de ese bien, porque tengo la renta para que me alcanza para poder hacer eso. Entonces aumenta el poder adquisitivo de nuestro dinero, aunque el número de dólares o euros en este caso que tengamos sea el mismo. Es mayor la cantidad que podemos comprar con ellos. Aquí ustedes se pueden dar cuenta del efecto de la inflación, por ejemplo, que es parte del efecto sustitución, que va casado con la ecuación de Slavsky, ¿sí? Todo esto que ustedes están viendo tienen que tomar mucha atención para poder realizar lo que nosotros estamos desarrollando. La primera parte, permítanme por favor, voy a aceptar a alguien que está en sala. La primera parte, la variación de la demanda provocada por una variación de la relación de intercambio entre los dos bienes se denomina efecto sustitución. ¿Qué había sido? La variación de la demanda provocada por una variación de la relación de intercambio entre dos bienes. La cascadita y la personal Coca-Cola, la relación de intercambio, a veces baja el precio de la Coca-Cola, uy, entonces consumo 2. Ahí la relación de intercambio cambió. Si consumía una, consumo 2. Y si más tarde yo quería comer a media mañana, yo consumo la salteña y la Coca-Cola, pero a media tarde yo consumo la tucumana y la cascadita, que o sea, me entran a mí y ese es mi gusto. Entonces tal vez como que ya no me va a alcanzar para la cascadita porque mi presupuesto es el mismo, entonces va a haber una variación. Voy a consumir 2 Coca-Colas y en la tarde digo, solo me la consumo la tucumana, o sea, que ya consumí 2 Coca-Colas el día de hoy, listo. O en la tarde también consumo la misma Coca-Cola y mi ingreso todavía aún se reduce de alguna forma. Me sobran, si hacemos ese ejercicio, a mí me sobraría como aproximadamente 70 centavos. Entonces, si hago ese ejercicio, a ese efecto que ustedes de intercambiar la cascada por la Coca-Cola y después no comprar y demás, ese efecto se denomina efecto sustitución. ¿Sí? Ese es el efecto sustitución. La segunda parte, la variación de la demanda provocada por un aumento del poder adquisitivo se denomina efecto renta. A ver, alguna persona que me podría brindar algún ejemplo de efecto sustitución. Dice, buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. escucha? Ah, ya. Bueno, licenciado, a lo que yo respecto a lo que le entendí, en sí el efecto de sustitución es aquel que, en sí, mientras vaya disminuyendo
lo que es el precio de, o diré, incrementando el precio de un bien, la demanda va a ir bajando y por ende el efecto de sustitución sería negativo, ya que también, ya que en sí la demanda va bajando por el incremento del precio, entonces llegaría a ser negativo. Bueno, a lo que yo pienso. Y bueno, un ejemplo, como usted ya bien mencionó, también sería sobre, no sé, sustituir, qué sé yo, una de lo que antes consumía, digamos, no sé, un plato de silpancho, y eso ha incrementado un valor de 10 bolivianos, pero lo que es un pollo, digamos, eso ha bajado su valor entonces a 8, digamos. Entonces, por ende, la demanda va a ir más adquiriendo lo que es el pollo y ya no lo que era anteriormente el silpancho, porque ha incrementado su valor. Eso sería listo. Ya, sí, te escuché detenidamente, Jessica. Sí, me parece correcta la apreciación que tienes. Esa es la forma de poder interpretar este ejercicio. Entonces, bueno, estaremos ahí en el efecto sustitución. Espero que con lo que también nos indicó Jessica quede un poco más claro esto. Obviamente no a la primera todos vamos a captar, pero sí vamos a ir mejorando también este análisis de esa forma, ¿no? Entonces, el efecto sustitución es el que nos mencionó, y también ese efecto sustitución se da con los platos de comida, como menciona Jessica. ¿Por qué? Porque a veces generalmente nosotros estamos en una gran variedad de platos de comida para poder consumirlos, y este consumo que vamos realizando se va manifestando en el intercambio que podamos tener de estos bienes, ¿sí? El efecto de sustitución es sustituir una variable por otra, ¿verdad? Sustituimos una variable, la sustituimos por otra. ¿Qué efecto nos da en esta relación de intercambio? Y ese es el efecto de sustitución que tenemos. Si no hay ninguna otra consulta, por favor, entonces vamos revisando ya el otro concepto que es el efecto renta, ¿sí? El efecto sustitución, nuevamente les voy indicando, es el efecto de poder sustituir una variable con relación a otra, ¿sí? Sustituir una variable, sustituir un bien con respecto a otro. En este caso estamos hablando de solamente dos bienes, pero también existe la situación de poder sustituir no solo eso, sino sustituir la renta, ¿sí? Que es lo más importante. ¿Cómo sustituimos la renta? Si incrementamos el valor de la renta, ¿cómo se va sustituyendo? Eso es lo que nosotros queremos en este momento revisar y ver de forma detenida, ¿sí? ¿Cómo se va sustituyendo la renta? Entonces aquí, ¿qué es lo que nos indica? La segunda variación de la demanda provocada por un aumento del poder adquisitivo se denomina efecto renta. Tenemos más dinero, entonces ese dinero que tenemos de excedente nos provoca a nosotros poder de alguna forma sustituir este valor por otro, ¿no? Sustituir este otro valor por algún otro dinero que podamos nosotros contemplar. Ese efecto se denomina el efecto renta. Estas definiciones, por ejemplo, estas definiciones de los dos efectos solo son aproximadas por lo que sí queremos definir con mayor precisión. Es necesario analizarlos más detalladamente. Vamos a ir revisándolos de forma un poco más detallada. Para ello vamos a dividir la variación de los precios en dos partes. Primero, dejamos que varíen los precios relativos y ajustamos la renta monetaria. ¿Para qué? Para mantener constante el poder adquisitivo, y a continuación dejamos que se ajuste el poder adquisitivo manteniendo constante los precios relativos. Dos tipos de variaciones. En este tipo de variaciones, por ejemplo, vamos a ir revisando y analizando con un ejemplo. Obviamente, la mejor forma de explicar este proceso es utilizar una figura que tenemos acá. Esta vamos a revisar. Nos vamos a adelantar un poco para poder revisarla bien. Esa
esta figura, se muestra, por ejemplo, el efecto renta, la renta original, la renta final, cómo está pivoteando esta renta. Entonces vamos a ir revisando con este primer ejemplo, ¿sí? La mejor forma de poder explicar esto es con este gráfico. Ya, entonces, como estábamos indicando, la mejor forma de explicar este proceso es utilizar la figura que les voy a mostrar enseguida, ese gráfico, en la que ha bajado el precio del bien 1, por lo tanto, la recta presupuestaria gira en torno a la ordenada en el origen. Y eso es la pendiente. A ver, vayámonos al gráfico. Aquí, por ejemplo, vamos a ver primero una recta presupuestaria analizando el efecto de sustitución. Esta es la primera recta, cómo se va desplazando esta. Esta, por ejemplo, es la elección original, dice. Nosotros tomamos primero del bien 1, una Coca-Cola, y aquí, tal vez del bien 2, dos salteñitas, ¿sí? Esta fue la elección original, porque esta era mi recta presupuestaria. ¿Qué es lo que pasa? Dice, cuando existe el efecto sustitución. Esto pivotea, dice. Aquí tenemos un centro de pivote. Este va a ser el pivote. Esta es la primera y pivotea hasta acá para tener otro tipo de desplazamiento. Si esta era la primera, esta es la recta presupuestaria, esta es la demanda del bien como tal, y aquí tenemos otra que se va pivoteando. Esa pivoteada solamente le genera algunos recursos, alguna variación en el efecto de los bienes del bien 1, no así del bien 2, porque está pivoteando del mismo origen. Ven esta que es la demanda, entonces está pivotea sobre el mismo eje, sobre este se va desplazando, ¿no? Este era el original, entonces se va desplazando a esta forma. ¿Qué es lo que pasa por qué pivotea esto en el efecto renta? Porque ha existido un desplazamiento de la restricción presupuestaria. Si para estos bienes yo tal vez tenía 120 bolivianos de poder utilizarlos, de poder tenerlos, y ahora yo dispongo un presupuesto no de 120 bolivianos, sino tal vez de unos 250 bolivianos, entonces ese incremento que doy de 120 tal vez a 250, ese es el incremento que hace que exista un desplazamiento de la recta presupuestaria. La recta original, la recta ya desplazada. Una elección final vamos a tener acá. La curva de indiferencia ya va a ser esta, ya no va a ser, esta fue la curva de indiferencia inicial, esta va a ser la curva de indiferencia final. Esta es la elección original, aquí ya va a existir una elección final. Imagínense, entonces no varió, como ustedes pueden apreciar, aquí aproximadamente no varió la cantidad demandada del bien 1, pero sí la cantidad demandada del bien 2. Entonces esta es la recta pivoteada, la que se va desplazando. El desplazamiento, por ejemplo, de la recta presupuestaria, la recta original y la recta final, ¿sí? Entonces este gráfico va mencionándose de ese tipo, de esa forma, ¿sí? Entonces, como indica acá, la mejor forma de explicar este proceso es utilizar la figura que está en el texto, seguramente con ese valor, y de esa misma forma fue copiada, en la que va bajando el precio del bien, por lo tanto la recta presupuestaria gira en torno a la ordenada, el ingreso dividido entre el precio del bien 2, y se vuelve más horizontal. Este movimiento de la recta presupuestaria se divide en dos. Primero,
pivotea alrededor de la recta demandada inicialmente y después la recta pivoteada desplaza a una curva, a una nueva cesta demandada. Este movimiento de pivotear y desplazarse es útil para poder descomponer la variación de la demanda en dos partes. La primera, el pivotear, es un movimiento en el que la pendiente de la recta presupuestaria varía en el tiempo para poder realizarse de forma adquisitiva, permanecer constante, mientras que la segunda, un movimiento en la que la pendiente permanece constante y el poder adquisitivo varía, efecto sustitución y efecto renta. Esta descomposición solo es una construcción hipotética. El consumidor observa simplemente que varía el precio, ante lo cual elige una nueva cesta de bienes. Revisaremos nuevamente el gráfico. La descomposición solo es una construcción hipotética, como menciona el párrafo. El consumidor observa simplemente que varía el precio, ante lo cual elige una nueva cesta de bienes. Sin embargo, para ver cómo varía la elección del consumidor, es útil imaginar que la recta presupuestaria cambia en dos fases. Primero pivotea y luego se desplaza. Aquí está, ¿no? Vean cómo hace el giro de acá. Esta fue la primera elección, con esta recta tal vez presupuestaria, con esta recta tangente. Esta hizo un giro, acá. De acá se desplazó a este lado, hizo un giro. Ese giro ocasionó un desplazamiento de la recta presupuestaria. Pivotea, después se desplaza. Pivotea por el efecto sustitución, se desplaza por el efecto renta. El giro y el desplazamiento, que se está explicando acá, cuando varía el precio del bien 1, son las cantidades por si acaso, ¿no? Pero cuando varía el precio del bien 1 y la renta se mantiene constante, la recta presupuestaria gira en torno al eje de las ordenadas. Aquí está, ¿no? Gira en torno a esto. Esta fue la primera, entonces se incrementó el precio del bien 1. La recta gira en torno al eje de las ordenadas. Este ajuste puede dividirse en dos partes. Primero gira la recta presupuestaria en torno a la elección inicial y después se desplaza hacia afuera, hacia la nueva cesta demandada. Entonces, hablamos de esta que es la inicial, este que es el pivote. Sobre este pivote hay un desplazamiento y después existe un desplazamiento como tal de la recta anteriormente mencionada. Y tiene que ser en este mismo orden. Ahora podemos calcular, dice, cuando tenemos que ajustar la renta monetaria para que la antigua cesta siga siendo alcanzable. Por ejemplo, vamos a poner a una cesta prima, dice, ¿no? Una sea M prima, esta es la primera, vamos a encontrar una prima, dice, una que es tal vez diferente a la primera, para que la cantidad monetaria con la que la cesta inicial consume sea posible, sea asequible. La cantidad de la renta monetaria correspondiente a la recta presupuestaria pivotada dado que las cantidades de los bienes es asequible con los precios y, esto que dijimos, ya lo hemos mencionado, los precios y la renta, como los precios primos y la renta también prima, tenemos que, miren acá, nosotros vamos a ver primero que va a existir, dice, una variación de los precios y la renta, pero no así de los precios y las cantidades del bien 2. Solo hay una variación del precio y la renta del bien 1. Ni siquiera la cantidad del bien 1 se modifica. Si hacemos una resta, dice esta ecuación, con el supuesto que tenemos inicialmente del efecto sustitución y del efecto renta, ¿qué es lo que pasa? Restamos estos dos, dice, ¿no? Aquí podemos simplificar, pero si estos
todos los estamos, aquí se eliminan, ¿verdad? Entonces aquí si factorizamos el X sub 1 y el precio del bien 1 primo menos el precio del bien 1 original, los estamos, tenemos esta ecuación, ¿sí? O sea, ustedes dicen, en mi imaginación voy a gestionar idénticamente lo que pasa con la renta 1 del bien 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acontece? En una primera instancia. Con este párrafo lo que yo consigo es, primero, poder manifestar una nueva ecuación con variaciones en la renta y en el precio. Solo eso. Entonces, posterior a eso, obviamente, vamos a obtener la ecuación que se encuentra descrita en la parte inferior, en el pie. Esta ecuación nos dice que la variación de la renta monetaria necesaria para que la antigua cesta sea asequible en los nuevos precios de la demanda inicial de consumo del bien 1 multiplicada por la variación de los precios se llama variación en los precios. ¿Sí? Esta variación que nosotros hemos encontrado, esta pequeña variación, obviamente es una variación en los precios, pero lo estamos nosotros ingresando como delta, ¿no? Delta que representa la variación de los precios del bien 1 es la variación del precio primo menos la variación del precio original. A la variación del precio 1 y a la variación de la renta, también lo denominamos de esta forma. A la variación de la renta, para que sea una cesta asequible, tenemos que variación de la renta. Entonces, esta ecuación dice, estas variaciones, aquí le pongo simplemente una variación de M y una variación de P. Entonces lo resumo en esta ecuación. Obsérvese que la variación de la renta y la del precio siempre van en la misma dirección. ¿Ve? Varía el precio, va a variar la renta. Aquí como si existiese una ecuación que depende de los precios. La renta va a depender de los precios. Si el precio sube, tenemos que aumentar la renta para que sea asequible la misma cesta. Es lo que nos dice, ¿no? Yo consumía la Coca-Cola de 1.50. El precio subió a 2 bolivianos. Pero a mí me gusta tomarla sí o sí, mi salteñita con la Coca-Cola. Ese es el plato que yo quiero consumir. ¿Qué es lo que hago? En este caso, tengo que, de alguna manera, encontrar esta misma variable para que yo pueda utilizarla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una importante opción sería que la renta varíe para que yo pueda seguir consumiendo. Si antes destinaba, por así decirlo, ¿no?, 80 bolivianos para estas comidas de media mañana, para la Coca-Cola y la salteña, 80 bolivianos semanales yo les destinaba. Pero ahora, con esos 80 bolivianos semanales, ya no puedo consumir la Coca-Cola ni la misma salteña, porque la Coca-Cola ya subió a 2 bolivianos. Entonces tengo que, o bien le puedo incrementar el precio de mi renta para poder seguir consumiendo esta, o necesariamente voy a tener que consumir menos que Coca-Cola, ¿verdad? Por el precio. Tal vez un día tomaré mi salteña y Coca-Cola, simplemente la salteña, al otro día la tomaré con Coca-Cola, al día siguiente tal vez con una salteña simplemente. Entonces voy variando, o inclusive voy cambiando de día, ¿no? Puede existir ese tipo de manifestaciones. Ya tenemos una fórmula para que la recta presupuestaria pivoteada es la recta presupuestaria correspondiente al nuevo precio y a una nueva renta que han variado, ¿sí? Entonces, esa nueva es esta, ¿no? Esta ecuación es la recta que nosotros estamos desplazando. El texto lo desplaza también de esa forma. Es un resumen.
de lo que acontece. Es un resumen de lo que acontece en la demanda de un cierto bien, cuando se van considerando los precios y la renta. Ahora, observamos si el precio de un bien baja y el ajuste de la renta es negativo, entonces ahí también, si el precio de un bien baja y el ajuste de la renta es negativo, si el precio baja, aumenta el poder adquisitivo del consumidor, obviamente. Por lo que para mantener el precio fijo, tenemos que reducir la renta. Y por el contrario, si el precio sube, disminuye el poder adquisitivo del consumidor, por lo que la variación de la renta necesaria para mantener constante debe ser positiva. Eso, este párrafo lo resumimos también. Baja el precio de un bien, baja el precio de el ejemplo que estoy dando simplemente, ¿sí? Baja el precio de la Coca-Cola, puedo consumirla más con la misma renta, puedo consumir hasta dos, si existe una promoción como la que mencioné. Sube el precio de la Coca-Cola, entonces ahí ya no voy a poder consumir esta misma Coca-Cola, voy a tener que consumirla menos, siempre y cuando no se haya incrementado la renta, ¿no? Si la renta no varió nada y se quedó ahí nula la renta, sin ninguna variación, perdón, entonces el poder adquisitivo que tiene el consumidor variará según la variación del precio. Este es un resumen de este efecto sustitución. La variación del precio va a hacer que varíe la renta. Nosotros tengamos que poder designar un monto para el consumo de esta cesta de bienes o tengamos que reducir la cantidad de los bienes. Esta es una ecuación, es una igualdad. Si esto se incrementa, pero esto es una igualdad, esto es 20, esto puede ser 4 y esto puede ser 5, 5 por 4, 20, 20, 20. Si esto se vuelve 6, y esto ya no tendría que ser 4, ¿verdad? Porque 6 por 4 va a ser 24 y no va a ser igual a 20 que tengo designado aquí. ¿Qué puedo hacer? Puedo incrementar esto a 24, entonces aquí, si esto sube a 6, 6 por 4, 24, 24 igual a 24. Entonces tendría que subir la renta ante una variación del precio o disminuir la cantidad demandada. Sí, este es el resumen de los párrafos que vamos leyendo. El análisis se hace en este gráfico simplemente. Se incrementa el precio, sube el precio, tiene que pasar dos efectos para que esta ecuación se mantenga igual. O bien se incrementa la renta, o bien disminuye la cantidad demandada. Entonces el precio aquí es el que va a definir esta ecuación. Por ejemplo, ya llegamos a esto del efecto sustitución y el efecto renta. El giro muestra el efecto sustitución y el desplazamiento el efecto renta, como los mencionaba, ¿no? El efecto sustitución, ahí está. De X a Y se sustituye. Ahí están las curvas de indiferencia que se van sustituyendo. Y el efecto renta, el desplazamiento, ¿no? El efecto renta, el desplazamiento de los ingresos, de la renta, de M, como lo hemos mencionado ahí, ¿no? Como lo pusimos en las ecuaciones. Se desplaza, es el efecto renta. Si gira sobre el mismo pivote, el efecto sustitución. Bueno, hasta aquí seguramente debe existir más dudas porque todo se torna un poco teórico y hay que nomás nutrirse de la parte teórica para poder ya entenderla con los ejercicios realmente. Dudas y consultas seguramente existirán, pero esto es muy importante, este tema efecto sustitución, efecto renta, que a ustedes les va a ayudar, yo les aseguro eso, les garantizo que les puede servir inclusive para un tema de tesis, para un tema de investigación que ustedes deseen. Tranquilamente les sirve esto. Entonces, hasta aquí, por favor, quisiera que alguien manifestara un ejemplo y así yo voy a dar de alguna manera por entendido algunas partes para que podamos seguir. A ver, unos 2 minutitos alguien podría manifestarse y que me diga, pienso que este es el efecto renta en estos dos bienes y este es el efecto sustitución. Y la ecuación que presentamos anteriormente se puede describir de esta forma, con un ejemplo simplemente de dos bienes que ustedes puedan imaginarlos, que ustedes los tengan. Por favor, a ver, los escucharé, por favor. Dice, bueno, respecto a lo que yo entendí sobre renta sustitución, en cambio ya esta llegaría a ser positiva, por el cual era el efecto de sustitución era negativo, como les dije.
bueno, a lo que yo pienso, y en sí la renta de sustitución llegaría a ser positivo. ¿Por qué? Porque por más que incremente o disminuya el precio, disminuyendo el precio, digamos, de un, qué sé yo, de un plátano o de un pan, cuesta ahorita por el momento 50 centavos. Entonces, por ende, puede disminuir su precio a 20 centavos. Entonces, en renta sustitución ya no sustituiría por más que incremente o disminuyera el costo de mi bien, entonces ya no sustituiría, sino es mejor en sí ya puedo adquirir menos de pan, o bien si puede disminuir el precio a 20 centavos, y como ya compro 50 un solo pan, puedo adquirir dos panes. Eso sería. Ya, muy bien. Ahí, por ejemplo, vamos a analizar. Licenciado, Sí, te escucho, Ana. A ver. licenciado, bueno, no sé si estará bien mi ejemplo. A lo que yo puedo observar de efecto renta sería que no sé si hay propagandas o como se dice de las empresas telefónicas en caso que cada fin de mes o cada fechas festivas ponen que si te recargas un tanto de crédito, te regalan la mitad. Entonces, en ese momento es cuando más se realiza la demanda de las tarjetas de crédito, pero no varía el precio. ¿Ese qué efecto sería, Ana? Bueno, licenciado, para mi punto de vista no personal, sería un efecto renta, ya que tampoco no afecta mucho en la renta, sino aumentaría por decir, nuestro nivel de satisfacción, ya que si recargamos 10, nos van a regalar 5, entonces ya tendríamos 15 bolivianos de crédito para poderlas utilizar. Muy bien. Ese ejemplo que menciona Ana, lo vamos a poner acá. Y eso constantemente, como indica Ana, constantemente se va dando en diferentes telefónicas, ¿verdad? Está Entel, que da este tipo de beneficios. Entel, con la reducción de un cierto porcentaje, Entel va poniendo inclusive la carga doble. Están en Viva también, que tienes que elegir tu día. En Tigo, de la misma forma, todos tienen su forma de poder ofrecernos ese servicio de una carga doble, ¿no? Entonces, ahí ustedes se darán cuenta que el precio de ese bien, el precio de comprar los megas o comprar el crédito, se tiende a hacer la mitad, ¿no? Por esa misma promoción. En ese efecto, por ejemplo, está el efecto, perdón, el efecto, primero el efecto sustitución, ¿sí? Se abarataron, aquí vamos a hacer en esta ecuación, estamos analizando el ejemplo de Ana, se abarató el precio del servicio de la telefonía, aquí, disminuyó. Entonces, pero la renta si se mantiene, en el hipotético caso que yo, para la telefonía celular, sí o sí le tengo que poner 200 bolivianos todos los meses. Entonces, el precio redució. Y para comprar la misma cantidad, me cuesta la mitad. Entonces, aquí redució el precio de las cargas. Si tenía 200 pesos, cargaba 50 cada semana, pero como estoy en esa fecha donde me dan el doble, entonces cargo 25 y tengo lo mismo. Entonces cargo 25, este precio se baja. Y como esta renta se mantiene, para aprovechar esa promoción, como nos indica Ana, la cantidad se incrementa de este bien y sube, ¿no? Puede ser que, bueno, ahorraré, tendré más megas para otros momentos. Compraré nomás los 50, me van a dar 100, el valor de 100, pero voy a comprar 50. Entonces ya, si tenía que recibir tal vez de esos 50 bolivianos de carga, tenía que recibir, no sé, 5 gigas simplemente comprando más megas, y yo soy el consumidor de megas más asiduo, entonces tendría que recibir 5 gigas, pero me están diciendo, con esos 50 bolivianos vas a consumir 10 gigas. ¿Por qué? Porque está a la mitad. Entonces, aquí la cantidad de gigas va a ser 10, ya no va a ser 5. A eso me voy. ¿Sí?
Entonces la variación en la renta se da de esa forma. Varía la renta, va a variar este valor de la renta. Cuando varíen, en este caso, el efecto que directamente nos está mencionando Ana es el efecto sustitución. Ahora, si Ana dijera, también creo que lo mencionó, pero si ella nos daría el ejemplo de forma más explícita y diría, cuando existen este tipo de cargas, lo que yo hago es cargar más. Tengo el presupuesto de 200 bolivianos para la telefonía celular, pero cuando hay tantas promociones y dice que en julio, justo por ser el mes de la paz, el 16 de julio, va a haber como 5 veces esta promoción. Entonces yo voy a ver hacia futuro y voy a cargar más. ¿Por qué? Porque yo soy racional, y entonces como si me sale más barato, prefiero cargar ahora, porque esa carga me va a servir los 90 días siguientes para poder consumirla, no necesariamente en consumirla hasta fin de mes. Entonces lo que hago es ya no ponerle 200 a esto, voy a ponerle 300, voy a aumentarle 100 bolivianos más, para que a futuro yo pueda consumir más por menos precio. Entonces incremento aquí la cantidad que daba de 200 a 300, entonces hay un incremento de 100 bolivianos ahí. Ese incremento de 100 bolivianos se denomina efecto renta. Lo que más antes hicimos en el segundo miembro de esta ecuación es el efecto sustitución. Si hay una variación en el primer miembro de esta ecuación, se denomina efecto renta. Entonces, muy bien, espero que a todos les haya quedado. Yo veo la participación de Jessica y de Ana, entonces son las personas que están opinando en nuestra clase y lo están haciendo de forma correcta, y a mí me parece que los demás también debemos estar de esa forma. Algunos no opinan, pero en los exámenes son muy buenos para poder responder, y eso es también alguna forma de poder obtener una excelente nota, ¿no?, en esta materia. Bueno, en el efecto sustitución, aunque las cantidades, dice aquí, son las cantidades, sigue siendo asequibles, siguen siendo posibles, generalmente no es la misma compra óptima correspondiente a la recta presupuestaria pivoteada. En la figura, la compra óptima corresponde a una recta presupuestaria que es Y. Esta cesta de bienes es óptima cuando variamos el precio y ajustamos la renta monetaria para que la antigua cesta de bienes sea asequible. El desplazamiento de X a Y se denomina efecto sustitución e indica cómo se sustituye un bien con relación a otro bien, el consumidor de un bien por otro cuando varía el precio, pero el poder adquisitivo permanece constante. En términos más exactos, la efectividad, el efecto sustitución, se va a desarrollar con esta ecuación que dice variación de X en el efecto sustitución, X a la S. La X de sustitución es la variación que experimenta el bien 1 cuando varía el precio para pasarlo al precio del bien 2. Y al mismo tiempo la renta monetaria cuando varía para pasar al precio del bien 1. ¿Sí? Aquí está descrita, por ejemplo, esta ecuación describe el efecto sustitución. Aquí está. Variación del efecto sustitución, dice, del bien. ¿Cómo varía? Cuando tenemos esta ecuación, por ejemplo, de primas, el precio primo y la renta prima, y después los restamos por los originales, entonces esta variación de esta cesta de bienes se denomina efecto sustitución. Es una diferencia, es una cesta, ¿no?, que se da entre lo que primero, lo primo, o sea, las variaciones que existen en el precio. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos de Ana, varió el precio. Costaba 50 y ahora cuesta 25. ¿Por qué? Porque por la misma cantidad compro más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Podría mantener los 50, pero aquí tal vez yo, como previsionando, como les dije, para futuro, porque tengo 90 días para poder consumir la telefonía o los megas que en sí que me van a dar ahora, entonces se incrementó de un valor tal vez, o directamente esta cantidad se va incrementando. En el efecto de sustitución la cantidad se incrementaría. Esta varía también, pero en este caso la variación tenemos que hacerlo por partes. Varía solamente el precio y la renta permanece constante. Si varía solamente el precio, disminuye el precio, la cantidad va a incrementar. Esto se mantiene constante. Esta variación
en sí, esta diferencia es el efecto sustitución. Varía solamente la renta, el precio y la cantidad se mantuvieron al principio. Como varió la renta y el precio se mantiene constante, entonces la cantidad se incrementa. En ambos casos, cuando se baja el precio y mantiene constante la renta, la cantidad incrementa. Y viceversa, cuando el precio se baja, el precio aumenta y la cantidad se mantiene constante, entonces, y la renta se mantiene constante, el precio también disminuye, la cantidad disminuye, perdón. Entonces, las variaciones que se dan en esta, que es una cesta, la diferencia que se dan en ambos, van a dar como resultado la variación de la renta como tal, ¿sí? Bueno, aquí ahí tenemos algo para poder hallar el efecto de sustitución en una función de demanda. Vamos a recurrir a un pequeño ejemplo que tenemos aquí diseñado. Si supongamos que el consumidor tiene la siguiente función, dice, ¿no? Esta es la función de demanda de leche de un consumidor. Su renta inicial es 120, dice, $120 semanales. Es lo que gana. Se gana $120 semanales. Eso más o menos es 700, no sé, 714, algo así, ¿no? Bolivianos. Entonces tiene esa variación. El precio de la leche es de $1 por litro. Por tanto, su demanda de leche es de 10 más la renta, 120, dividido entre 10 por 1. $1 vale el bien, ¿no? En esa ecuación. Supongamos ahora que baja, dice, a 0,80 centavos o céntimos de litro. El precio baja a 0,80 céntimos el litro, cada litro. El precio, en este caso, estamos nosotros tratando de sugerir el mismo ejemplo que nos indica Ana. Baja el precio, dice, ¿no? Bajó el precio, por la promoción bajó el precio. Este nuevo precio va a ser, dice, 120 dividido entre esto, y ya va a ser 25 litros la semana. La variación total se da en 3 litros semanales, porque anteriormente se podía consumir 22 litros, y ahora con esta rebaja se va a consumir 25. ¿Sí? Si ustedes analicen este ejercicio, miren, aquí se puede consumir 22, pero con esta variación se puede consumir más cantidad. Aquí está esta variación. La variación demandada será 3 litros semanales, ¿verdad? Pero para calcular el efecto de sustitución, reemplazamos en la ecuación 22 por, aquí dice, ¿no? La cantidad por la variación del precio. Aquí sería 1, 0,2. Entonces eso va a ser igual a 4.4 dólares. ¿Sí? Esa es la variación del efecto de sustitución. Aquí está en euros, en dólares, pero solamente tomaremos una sola moneda, por favor. Le pondremos dólares a todos, ¿sí? Debemos calcular cuánto tiempo en variar la renta como inicial, la leche fuese asequible al precio de 0,80 centavos el litro. Si aplicamos esta fórmula, tenemos que este resultado. Ahora, por lo tanto, el nivel de renta necesario para mantener constante el poder adquisitivo es igual a 120 menos 4.4, que es igual a 115. ¿Cuánta leche demandada el consumidor al nuevo precio de 80 centímetros el litro? ¿Con qué nivel de renta? Entonces, reemplazando en los valores que tenemos aquí, esta ecuación de demanda como tal, la reemplazamos nuevamente, ahora ya tenemos el valor de 115, reemplazamos por 0,80, aquí es 0,80 por si acaso, por favor, es un error del libro como tal. Entonces yo lo copié esto y está mal, pero si ustedes lo 10 por 0,80, esto va a ser 0,8, ¿no? 10 por 0,80. Entonces dividen todo eso, les va a dar 24.45 y el efecto de sustitución es 2.45. Multiplicamos toda esta variación con esto, 24.45 menos los 22 que inicialmente era 2.45. Esta parte yo ya no les estoy dando en detalle porque este es nuestro ejercicio de esta clase, en todas las clases estamos dando un ejercicio. Me parece correcto porque todas las clases, si ustedes tienen algo que poder repasar, a partir de este ejemplo la tenemos que repasar, por ejemplo, ¿sí? A partir de este ejemplo ustedes tienen que repasar. Vamos a hacer algunas correcciones, por ejemplo, para que no exista alguna forma de que ustedes se puedan confundir. Este ejemplo quiero que ustedes lo reemplacen y hagan algunos artificios. No está complicado, les aseguro. Lo revisan un poquito. Esto, por ejemplo, este tema de euros y renta, eso tal vez podría traerles alguna complicación, por eso yo lo voy a cortar esta partecita. Solamente lo voy a poner, perdón, aquí. Esto lo cierro. Esto un poco lo maximizo y ustedes ya
deben manejar también a la perfección en las imágenes, ¿no? Y voy cortando eso, ¿no? Entonces ahí ya no vamos a tener ningún problema. 4.40 nomás, en números secos. Entonces este es el ejemplito que la diapositiva los voy pasando y yo les voy a pasar un ejercicio y quiero que me hagan también el efecto sustitución en números, ¿sí? Este ejemplo es completito, entonces el mismo ejemplo, por favor, trataremos de poder revisar. Estamos en el efecto sustitución. Entonces, para la siguiente, vamos a comenzar ya con esta parte, con este ejemplo. Y son de la 16, 17, 18 y 19. Son 4 diapositivas que quiera que lo vayamos un poquito leyendo para que la siguiente clase puedan simplemente decirme estos ejercicios, ¿sí? Yo les voy a dar una ecuación de demanda de cierto partículo, les voy a dar la renta inicial y el precio del bien inicial. Después ustedes van a tener que reemplazar esto, cuánto se va consumiendo, les voy a decir cuánta variación queremos que se tenga, digamos van a ser 5, etcétera. Entonces ustedes van variando esto, van encontrando con la fórmula el efecto sustitución, después van encontrando la demanda del nuevo bien y por último el efecto sustitución en unidades. ¿Sí? Aquí es 2.42. Entonces van a tener el ejemplo como tal. Por favor, daremos un repaso. Ya el siguiente martes vamos a continuar esto para no dar mucha, no tardarnos mucho en lo que respecta al avance. Entonces, para el día martes, por favor, es sencillo, ¿sí? Gracias a todas las personas que están presentando sus trabajos, porque eso quiere decir que le estamos poniendo nomás algo de empeño a la materia para poder aprenderla, porque por esta vía es un poco complicado y es una experiencia nueva para ustedes, como para nosotros también, los que estamos aquí tratando de explicar toda esta situación mediante esta plataforma, ¿no? No siempre va a ser lo mismo que la forma presencial, pero Dios mediante, pienso que hay muchas personas que, y dentro del curso hay muchas personas que están poniendo mucho esfuerzo y están encontrando muy buenos resultados y eso me alegra bastante. ¿Sí? Entonces es todo lo que por esta clase. Esta diapositiva en este momento los comparto. Hasta el día jueves, por favor, les daremos más tiempito para que todos puedan explayarse en Excel. A algunos les va a agradar más el Excel y ahí nos vamos a ir ganando también puntos. Entonces hasta el día jueves les daremos para que podamos presentar estas 7 pestañas de Excel, al igual que el trabajo que les mencioné en la primera instancia. Por favor, eso haremos. Dudas y consultas, si no las podemos decir mediante la plataforma, les espero que aquí me puedan escribir y me puedan ahí indicar qué duda tienen o qué consulta o en qué podemos nosotros ir mejorando, porque aquí ir mejorando esto de nuestras clases. Me imagino que ya con las introducciones que tuvimos de Excel y con el avance que estamos haciendo, vamos a llegar a culminar con todo lo que es Excel y microeconomía, y después ya ustedes seguramente al final del curso ya podrán decir que saben manejar tal vez macros y tablas dinámicas y demás, que es parte del programa que estoy realizando con relación a esto. Y bueno, para mí sería bastante satisfactorio que eso se llegue a concretar. ¿Sí? Bueno, en este momento, por favor, dudas, consultas, alguien que quisiera decir algo, los escucho. A ver, voy a leer un mensaje, por favor. Ya, sí, estoy. Muchas personas están trabajando, me indica el mensaje. Entonces en el grupo voy a ir escribiéndolos, lo que es el trabajito. Les voy pasando también la diapositiva. En este momento yo tomo la asistencia. Gracias por la participación y si no hay nada más, por favor, tengan ustedes buenas noches y nos encontramos, por favor, la siguiente clase.